impresionante, con una emoción que no puede hablar. Así que y sé que ahora en un ratito van a venir los de monitoreo, sacarme acá la pulsera, el tobillera, el GPS y caución, y yo qué sé, como si fuera el tipo más peligroso del mundo. ¿Cuánto hace que está así, Carlos, usted? 5 años y medio en la cárcel y 1 año y medio en la casa de unos amigos por el tema de salud. Y sí, yo por eso estoy en arresto domiciliario. Carlos, usted sabe que a raíz de esta absolución usted queda libre, ¿no? De culpa y Sí, cargo. sí. ¿Usted cree que después de tanto tiempo se puede llegar a encontrar al asesino o a los Y sí, la asesinos? ilusión uno nunca la pierde. ¿Ok? ¿Y usted sigue creyendo que fue así, un homicidio en un robo, que entraron a robar? No, sí, sí. De eso a mí no me cabe duda. Carlos, Así que bueno, ¿qué va a hacer de su vida ahora que lo han no absuelto? tengo la menor idea. Para Carlos Carrascosa, evidentemente, es un día especial. Está como confundido, turbado, dadas las circunstancias, aunque esperaba una resolución de estas características. Resolución que, como decías recién, Augusto, promueve la Corte Suprema a la Cámara de Casación Un bonaerense tribunal de transición. y llega a esta determinación, el fallo concreto. Bien, en algunos puntos lo que dice este fallo de 87 páginas es que la tesis referida al accidente no significa, por ejemplo, que haya habido un delito. No se tuvo por probado que se acondicionara el cuerpo, ni que se cerraran heridas, ni que se hubiera intentado cremar el cadáver, todas las hipótesis del primer juicio. Tampoco existe prueba que acredite que Carrascosa haya querido deshacerse del proyectil encontrado en la vivienda. ¿Recuerdan ustedes el famoso pituto, la sexta bala que fue arrojada a una cloaca y que fue encontrada tiempo después? Tampoco existen pruebas de que Carlos Carrascosa haya dejado ahí. Ustedes recuerdan, encontraron 3 muestras de ADN, supuestamente de los asesinos en la casa. Ninguna de ellas era de Carrascosa. Y además, el dictamen es absolver a Carlos Alberto Carrascosa de los delitos de encubrimiento agravado y homicidio calificado, pero además disponer su inmediata libertad. Y no solo eso, sino girar lo actuado también a la Corte Suprema, a la Procuración y al Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires, porque la defensa de Carrascosa y del resto de la familia en todo momento cuestionó la investigación y cuestionó los fallos hablando de arbitrariedades manifiestas.